introducción, pues vamos a empezar con esta charla de trisomía 21 y quería pues saber, quién sabe por qué el mes de marzo o en qué día del mes de marzo se celebra o sea, el día pues del síndrome de Down y por qué, no sé si alguien sabe o alguien conoce de eso y sabe por qué. Puedo hablar, sí, sin problema, no tienen que levantar la mano. Yo creo que cuéntanos, vale. Bueno, pues no hay idea por ahí. Resulta pues que el mes de marzo pues es el tercer mes del año y se celebra pues el 21 de marzo pues, por esa razón, porque la trisomía 21 pues se caracteriza pues por eso que ya vamos a ver y pues sin más pues ya les vamos a contar entonces pues mucho más de lo que es y lo que abarca. Y el de hoy pues vamos a hablar de historia, definición, un poco de la epidemiología, de cómo es el marco pues de la teología del síndrome de Down, la presentación clínica, cómo se realiza pues un diagnóstico adecuado y tratamiento pues como de una manera un poco más global. Entonces, si bien pues la historia se remonta a 1886, inicia pues todo esto con un médico inglés que se llamaba John Landon. Él inició pues como una investigación en donde él descubrió que el 10% de pacientes con retardo mental pues tenían características similares. Entonces digamos que ya en ese momento él pensó con esas características similares que se le podía dar el nombre del término de mongolismo, que ya después digamos que con la OMS pues cambia este término pues porque esto resultaba ser tal vez un poco discriminativo porque pues los rasgos asiáticos pues no iban a resultar pues en que un paciente tuviera o no síndrome de Down. Ya después, 100 años después, ya para 1958, otro genetista francés, aquí Jerome, él habla, ya como que comienza a investigar mucho más sobre este síndrome y empieza a sentar las bases pues, genéticas de lo que hoy conocemos de la trisomía 21. Y ya después para esto de la mitad del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, pues, se identifican distintas variantes citogenéticas de las cuales pues ya vamos a entrar a entender y ahí como que se dilucida mucho más lo que es la historia natural del síndrome de Down. Bueno, y por aquí vemos como el texto que se hizo pues por allá en 1958 sobre las observaciones clínicas y pues como lo que ellos podían observar pues para ese momento. Entonces es pues, bastante interesante como para tenerlo ahí de cultura general. Bueno, buenas noches, yo soy Carlos Rivera. Entonces, en cuanto a la definición, el síndrome de Down es la anomalía cromosómica más común entre los bebés nacidos. Es la forma más frecuente de discapacidad intelectual causada por una aberración cromosómica pues microscópicamente demostrable. Pues entender que es una neuploidía en la cual pues van a haber tres copias pues de las cromatías hermanas del cromosoma 21. Súper bueno. En cuanto a la epidemiología, tenemos un poco una epidemiología mucho más global y pues nosotros tenemos que 1 de cada 800 nacimientos en el mundo van a presentar este síndrome. En Estados Unidos se aproxima que 5.000 nacidos vivos pues presentan la trisomía 21 al año y que en muchas ocasiones se asocia a la edad materna. Digamos que ya desde los 35 años se pueden ver que de 300 casos un niño pues va a salir afectado pues por esta patología. Y ya digamos un poco más en Latinoamérica y centrándonos en nuestro país, buscamos un artículo que es del Estudio Colaborativo de Latinoamérica de Malformaciones Congénitas del ECLAMC de 1982 a 1993 y ellos nos cuentan que de 45.670 nacidos, 820 presentaron casos de anomalías congénitas durante este tiempo. Entonces ya con eso ellos estiman la prevalencia de nacimientos y nos muestran que 15.8 de 100.000 nacidos pues van a tener esa patología y eso pues equivale a más o menos un caso de cada 633 nacidos vivos. Y pues bueno, yo creo que eso es como lo general de la epidemiología. Bueno, en cuanto pues ya a la viabilidad, tenemos que con pacientes con trisomía 21, pues en un 80% pueden presentarse, que las madres pueden presentar pues un aborto espontáneo.
Bueno, entonces en cuanto al factor de riesgo relacionado con la edad materna, nosotros estamos acostumbrados que conforme avanza la edad materna, también aumenta el riesgo de presentar trisomía 21. El riesgo de ocurrencia, pues dentro del grupo de gestantes de los 15 a los 24 años, eso es una incidencia de 1 en 1300, entre los 25 a los 29 años de 1 en 1100, y luego se disminuye, pues incrementa exponencialmente a los 35 años de 1 en 350, a los 40 años de 1 en 100 y a los 45 años de 1 en 25, como nos comentaba Vale. Sin embargo, últimamente hay nuevos estudios en los que pues se cuestiona la edad materna como el único factor pues principal para presentar la trisomía 21. Como podemos ver aquí, la frecuencia es variable dentro de grupos, diferentes grupos etarios. Entonces, por lo tanto, pues lo que concluye este estudio es que el resultado de la trisomía 21 no es solamente atribuible a la edad materna, especialmente en casos en cuyo la fisiopatología no es solamente la no disyunción, sino, como veremos más adelante, la translocación, por ejemplo, en los cuales no es atribuible solamente la edad materna. Entonces, es un fenómeno multifactorial en el cual también la exposición ambiental y pues, la epigenética forman un rol importante. Bueno, entonces, como les estaba comentando, dentro de la citogenética, la gran mayoría de los casos de trisomía 21 son de trisomía 21 completa, y su patogenia pues es la no disyunción meiótica, es decir, cuando durante la replicación, ya sea principalmente en meiosis 1 o en meiosis 2 de los gametos, no hay una adecuada disyunción durante la anafase, es decir, pues no hay separación de las cromátides hermanas. Entonces va a haber en una de esos gametos dos copias de cromosoma 21. La mayoría de estos se dan durante la meiosis 1, que es el 70% de los casos, y durante meiosis 2, aproximadamente 20% de los casos. Es decir, van a heredar 3 copias de 21, 47 cromosomas, y se va a expresar en el 100% de las células. El cariotipo de estos pacientes, pues ya sea hombres o mujeres, en caso de mujeres va a ser 47XX más 21, o en el caso de los varones, pues 47XY más 21. Entonces, como podemos ver aquí a la izquierda, no, el fenómeno de no disyunción pues, se ve a la izquierda, en el cual pues no hay separación de las cromátides hermanas, y va a haber una carga genética no igual dentro de los gametos. Puede darse tanto en meiosis 1, que sería pues la primera parte que está a la izquierda, o en meiosis 2, como se ve ilustrado en la parte de la derecha. Si quieres, sigue, ¿vale? Pues aquí para ilustrarles el cariotipo, en el cual pues vemos todas las cromatías hermanas pues, pares, y en el caso del cromosoma 21 pues vamos a ver las 3 cromátides. Siguiente, ¿vale? En cuanto a la translocación balanceada, como podemos ver en la imagen de la izquierda, puede haber una translocación en la cual se intercambian pues, los brazos P por los brazos Q. Normalmente esto va a realizarse en los cromosomas 14, con mayor frecuencia 13, 15 y 22, con disminución de la frecuencia. Entonces, en este caso va a ser balanceada, en el cual el brazo largo del 21 se va a intercambiar por el brazo corto del 14, y pues va a heredar 2 copias del cromosoma al cual se transloca el cromosoma 21, en este caso pues 2 cromosomas 14 que están ilustrados en naranja, y pues una cromátide 21 y una incompleta traslocada al 14. El cariotipo en este momento pues va a ser, en el caso de las mujeres, 45XX con la translocación 14 al 21, o 45XY con la translocación también 14 al 21 en el caso de las varones. Siguiente, ¿vale? Fenómeno pues similar, más no igual, sería la translocación no balanceada, en el cual pues habrá 3 copias del cromosoma 21 unidos a otros cromosomas. En este caso pues sí tendríamos
las dos copias del cromosoma 21, las dos cromatías hermanas, y adicionalmente la translocación. Entonces, en este caso sí tendríamos un cariotipo 46XX más 21 con la translocación pues mencionada anteriormente para las mujeres y 46XY más 21, translocación 1421 en el caso del varón. Siguiente, ¿vale? Es que creo que hay como un retrasito de las diapositivas, pero Vale. ya. Bueno, entonces en caso de la trisomía 21 en mosaico, esta se da posteriormente a la fecundación, es decir, no se da durante la meiosis, sino que ya se da durante la mitosis, después de que el cigoto es pues, después de que el cigoto ya está fecundado. Entonces, en este caso, la expresión de células con trisomía 21 pues va a ser variable según el momento del fallo. Entre más temprano, pues más proporción de células tendrán la trisomía 21. Pues se caracteriza porque hay presencia de las dos líneas celulares y el cariotipo en este caso, pues dependiendo de la célula, pues va a ser 46XX o 47XX más 21, o en el caso de los hombres lo mismo con los cromosomas XY. Entonces, pues como un resumen del genotipo, como mencionábamos anteriormente, la no disyunción meiótica pues va a ser la más común, representando el 96% de los casos. Sin embargo, pues no olvidar los casos de translocación, pues ya sea balanceado o no balanceado, como se mencionaba anteriormente, que son del 3 al 4%, y el mosaicismo que se ve del 1 al 2%. También pues existe la trisomía parcial, que es la duplicación de un segmento delimitado del cromosoma 21, pero este es poco común y se ve en menos de 1% de los casos de pacientes con trisomía 21. Listo, perfecto. Entonces ya con esto vamos a hablar sobre las características clínicas. Y si bien es muy importante, ya que pues tenemos un señor de neonatología, hablar sobre la adaptación neonatal y pues lo que uno vería pues inicialmente en el recién nacido. Si bien hay un estudio bastante interesante donde ellos pues es una serie de casos de 48 recién nacidos y ellos evidencian que de todo este grupo de pacientes presentaban 4 características o más y que el 89% tenían 6 o más características. Por ende, pues se define que estas 10 características son las más importantes de, pues, de evaluar al momento de, pues, de tener esa adaptación. Entonces, aquí de primero, aquí ponen pues el perfil o las facies planas, que ya ahorita las vamos a ver un poquito más, la fisura palpebral oblicua, las anomalías del pabellón auricular, que en muchos casos de implantación baja, la hipotonía, que en este caso pues se puede ver de esta manera, también el reflejo pues de Moro, que es pobre, como lo veíamos en, en esta imagen. También es importante la evaluación de los pliegues palmar, hay un pliegue palmar transverso que ya lo vamos a mirar cuál es, el exceso de piel en la nuca, que también eso se ve bastante en el tema del diagnóstico, la hiperlaxitud de las articulaciones, la displasia de pelvis y la displasia de la falange media del quinto dedo, que también es algo pues bastante característico. Bueno, ya con esto tenemos que son las características pues como se muestra en un dibujo, pues nos pareció bastante ilustrativo para que lo puedan ver. Si bien pues aquí lo que les hablaba, las orejas de implantación baja, el exceso de piel, ya ahorita pues vamos a tocar las características pues como más paso a paso. Bueno, entonces ya con esto tenemos que en cabeza y cuello, lo que les mencionaba, pues vamos a tener esos pliegues epicánticos que lo podemos ver acá. También vamos a ver lo que les decía, las orejas de implantación baja. Podemos ver las fases que son de la cara un poquito más aplanadas. Y pues bueno, aquí podemos ver como tal las facies, pues las orejas de implantación baja. También es muy característico alteraciones oculares en cabeza y cuello. Y pues hay unas manchas que son características en la trisomía 21, que son las manchas de Brushfield. Entonces, pues aquí, digamos que, bueno, no en todos los niños se va a ver, pero pues es como para tener en cuenta que es una mancha pues en la periferia del iris, no sé si la alcanzan a ver, pues no, aquí no se ve, pero aquí creo que sí la ponen, una mancha en el iris, y pues bueno, eso es como un dato ahí pues adicional.
Sí es importante también pues evaluar posteriormente pues errores de la refracción y temas pues como de cataratas congénitas que sí se podrían ver pues al realizar el reflejo, pero pues bueno, es como lo general, lo más importante de cabeza y cuello. En extremidades, lo que les contaba, el pliegue palmar transverso, aquí pueden ver un neonato pues con esta característica y pues si bien es bastante frecuente, entonces pues nada, aquí la ponen. Em, Adicionalmente, ya esta es como se ve pues en una persona más adulta y algo bien característico son las sandalias gap. Entonces, pues la sandalia gap es un desplazamiento medial del primer dedo del pie que va a conducir, pues que genera un espacio entre el primer dedo y el segundo dedo del pie. Entonces ahí lo podemos ver bastante claro y pues son características que tal vez pues tenemos que evaluar y que pues eventualmente pues sirven para realizar pues un diagnóstico más pues sí, en la vida postnatal. Y bueno, ya otras son la clinodactilia, como les mencionaba, que es esa curvatura hacia adentro pues del quinto dedo, que no está por acá. Pero bueno, las características esqueléticas, también es importante hablar sobre pues, las características esqueléticas a futuro. La inestabilidad talantoaxial es bastante importante porque esa inestabilidad es la pérdida pues, de la estabilidad de los ligamentos entre el atlas y pues, el eje como tal entre C1 y C2. Eso lo que nos va a llevar es una compresión pues de la médula espinal del bulbo raquídeo y pues todas esas alteraciones como sí, esas alteraciones articulares que pues pueden ser, resultan ser pues graves y que son cosas que también se pueden prevenir pues desde la evaluación temprana. Sí, aquí tenemos otras características que vamos a tener los pues, pacientes, usualmente no van a tener una altura, pues una altura, una gran altura, tipo que la estatura pues es baja, y tenemos que, en ese sentido, pues la reducción del crecimiento se da por el acortamiento de los huesos largos en estos pacientes y pues la altura promedio que encontramos en la literatura es de 150 centímetros, 1,50. Entonces, pues bueno, ya otras cosas para tener en cuenta es como un poquito más metabólicas, es que estos pacientes van a tener una deficiencia de vitamina D y al tener una deficiencia de pues disminuida de vitamina D y alteraciones pues malabsortivas, pues esto va a generar un aumento pues en la compresión, pues de las articulaciones y de las vértebras, pues por ende, digamos que estas son recomendaciones que uno puede dar a futuro y pues en consultas posteriores, como ya de las etapas pues, del niño, pues en cuanto a la consulta pediátrica. Bueno, ya digamos que en cuanto a características, estas pues nos parecieron las más importantes y como resumen de estas características, pues les tenemos como este marco. Aquí podemos ver que características citogenéticas, tener en cuenta que esa trisomía 21 se marca pues en lo que hablaba Carlos de la etiología, que puede ser en una trisomía completa, por no disyunción, que puede ser en mosaico o que puede ser por translocación. Entonces aquí esta imagen de Netter nos aclara pues como esas tres posibilidades que etiológicas que puede tener la trisomía 21 y las características más importantes. Entonces aquí están, esta imagen nos gustó mucho porque se dividía pues en la que es apariencia física, el retraso ponderal que ya lo vamos a tocar un poquito más, la capacidad intelectual que lo que nos enmarca pues la definición del síndrome de Down y pues problemas médicos que ya vamos a hablar un poquito más de cada sistema. Y bueno, eso es como para que todos tengamos en cuenta y todos podamos como recordar esas características importantes. Bueno, yo hablando de las malformaciones asociadas, tenemos aquí un estudio. Este estudio es bien interesante pues porque este reporte nos habla pues de las malformaciones congénitas más frecuentes y aquí las podemos ver. En realidad es una cosa bastante sistémica en donde vamos a encontrar alteraciones cardíacas, gastrointestinales, respiratorias, de los ojos, de la piel. Entonces digamos que tratamos nosotros de hacerlo un poquito más resumido y contarles como lo más importante. Por ejemplo, en esa tabla nos mostraban que aquí las cardiopatías congénitas se iban a expresar en una mayor frecuencia, siendo 50% de los pacientes que las podían presentar. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar con esas características del sistema cardiovascular que tenemos que tener en cuenta. Esta es un estudio bastante interesante de la Javeriana. En este estudio ellos establecen que el 40 al 50% de recién nacidos pues, con síndrome de Down va a presentar una cardiopatía y pues la alteración para ellos que se encontró de las más frecuentes fue CIA en 31,8%,
una comunicación interventricular en 31.8, también en 31.8%, igual que la comunicación interauricular, el 25% de ductus arterioso persistente y pues ya en menor porcentaje tetralogía de Fallot y demás. Si bien este estudio también pues nos da a dilucidar pues cuáles son las cardiopatías más frecuentes, pero lo más importante de este es que nos da a entender que hay, nos da a entender la incidencia de las anomalías cardiovasculares del síndrome de Down. Ellos dicen que es más o menos del 42%. Y pues esto es un estudio bastante grande, fueron 821 niños recién nacidos y pues esto en un periodo de 22 años, entonces pues digamos que es como la importancia del estudio. Y bueno, ya con esto tenemos también que resaltar que aquí muy importante es que usualmente los defectos cardíacos más importantes se van a presentar en cuanto a los defectos de la pared. Entonces ahí vamos a ver del tabique, por tanto, entonces el tabique, los defectos del tabique auriculoventricular son los más frecuentes y digamos que aquí la literatura tal vez es un poquito ambigua porque para Latinoamérica nos dicen que, que ese septo, pues las alteraciones del septo van a ser más de tipo septum secundum que septum primum. Sin embargo, pues toda la literatura que no es como de Latinoamérica concuerda que es más frecuente el septum primum, que no es lo común pues de los niños que no tienen este síndrome, ¿no? Entonces, si bien el septum primum es como el 10%, pues aquí digamos que el síndrome de Down va a ser mucho más prevalente que el septum secundum. Es como la diferencia pues ahí para tener en cuenta. Y pues bueno, ya como les decía, otras anormalidades como tetralogía de Fallot en 5%, que eso no es como tan frecuente en síndrome de Down, es más bien la cardiopatía sinosante más importante de los niños pues sin trisomía y demás, entonces es igual. Tener en cuenta que la parte pues como cardiovascular es súper importante y detectarlo a tiempo pues tiene un impacto en la morbimortalidad futuro pues del recién nacido. Bueno, en cuanto al tracto gastrointestinal, es bien importante saber que lo más frecuente, pues vamos a tener que el recién nacido puede tener una atresia duodenal, un páncreas anular, una atresia anal, megacolon, enfermedad de Hirschsprung y enfermedad celíaca. Si bien en cuanto a atresia duodenal, es bien importante pues detectarla a tiempo en el momento de la adaptación y pues por eso uno pues tiene que hacer la evaluación pues de todos los pues sí, como la permeabilidad pues del recién nacido. Entonces, digamos que con eso uno se da cuenta pues que si está ante una atresia o no. Entonces, recordemos que es una malformación congénita que en la cual hay una oclusión completa o ausencia pues de la luz duodenal, como lo podemos ver en la imagen. Digamos que aquí en la imagen podemos ver el signo de doble burbuja, que es bien característico como en la radiografía. Y pues bueno, digamos que las manifestaciones del recién nacido, ya como para tocar un poquito el tema de la atresia, pues recordar que van a ser un abdomen superior distendido, que el paso de meconio pues va a estar retardado, vamos a tener vómito bilioso y demás, pero pues eso es digamos que un tema mucho, mucho más amplio, pero pues son características que también el recién nacido puede tener. También, por ejemplo, podemos tener hallazgos de megacolon tóxico, de colon transverso y descendente, de colon transverso y descendente, como lo vemos en la imagen, que está pues mucho más distendido. Entonces, digamos que es como para tenerlo muy, muy presente. Otros hallazgos que también nos menciona la literatura es, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, que recordar que esa enfermedad de Hirschsprung, como lo vemos aquí en la imagen, es la ausencia pues, del plejo de Auerbach en una parte pues, del colon. Entonces, si bien no va a haber una adecuada motilidad intestinal, pues nos genera pues todas esas alteraciones, complicaciones en el recién nacido. Y también otras patologías pues importantes que menciona la literatura es la enfermedad celíaca. Entonces, pues bueno, ya en cuanto al desarrollo, en el desarrollo es muy importante tener en cuenta que las habilidades motoras, vamos a tener un retraso pues de los hitos del desarrollo de esas habilidades motoras. Y si bien aquí hay algo bien importante que es el nivel pues de discapacidad intelectual que vamos a tener en un niño pues con síndrome de Down, que el IQ pues promedio está en 50, ¿no? Entonces, si bien eso hace que todos los hitos del desarrollo se retrasen. Aquí, por ejemplo, tenemos estas dos gráficas que nos muestran esa diferencia de los hitos y cuándo, por ejemplo, pueden pasar. Entonces, por ejemplo, el primer año de vida es donde más se hace evidente todo esto. En general,
por ejemplo, para sentarse lo normal, en un niño con síndrome de Down va a ser, por ejemplo, a los 11 meses. Gatear, ellos lo van a hacer hasta los 17 meses. Caminar lo van a hacer hasta los 26 meses. Si bien esto es un proceso pues que es mucho más como largo, pues les toma tiempo, pues digamos que también uno como proveedor de salud tiene que encaminar a los padres y pues como contarles como todo eso, ¿no? Digamos que hablarles y en esa consulta tal vez prenatal que se hace ahorita, vamos a hablar un poquito del diagnóstico, contarles bueno, irles contando a medida que vayan pasando pues como todas esas consultas con pediatría y demás, ¿no? Consultas del desarrollo y demás, ser pues pacientes y darles a entender que digamos que los tiempos aquí del desarrollo van a ser pues pues un poco diferentes, mucho más extensos tal vez. Y en cuanto a otras características, digamos que aquí vamos a tener bastantes alteraciones del sistema respiratorio, endocrinas, pues bueno, aquí tal vez lo que quisimos ponerles es hablar un poquito pues de las alteraciones hematológicas, ya que aquí los pacientes van a tener una mayor predisposición a presentar leucemia. Entonces, si bien hay como una mnemotecnia que, bueno, no mnemotecnia, sino que las anormalidades del recién nacido van a, pues van a llamarse como HANS, sí, como que las anomalías hematológicas del recién nacido pues se presentan como HANS porque tenemos que iba a haber neutrofilia, trombocitopenia, policitemia, y si bien pues todo eso suele presentarse en los primeros 3 meses, inclusive 3 semanas de vida y puede tener resolución, pero pues en muchas ocasiones pues no va a tener resolución y bueno, eso va a generar pues una leucemia linfoblástica aguda que es bien frecuente, o también una leucemia neoplásica maligna que también podemos ver que se puede presentar en estos pacientes. Y aquí lo que me llamó la atención es que genéticamente vamos a tener alteraciones, por ejemplo, en un gen que se llama gen Janus quinasa 2. Entonces, pues son cosas tal vez que uno no se pone como a pensar como tan molecularmente, pero pues como para que lo tengamos presente, que es más bien como la alteración de gen que nos puede causar la leucemia. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, este se divide en dos partes importantes, el prenatal y el postnatal. Entonces el diagnóstico prenatal, pues a grandes rasgos lo dividen en dos. Existe el test combinado que se realiza durante el primer trimestre y esto pues a través de calculadoras pues ya estandarizadas brinda un riesgo específico por paciente, es decir, por cada gestación el riesgo específico de presentar la trisomía 21. Este se basa en pruebas serológicas, pero también en pruebas ecográficas. En cuanto a las pruebas serológicas está la beta-HCG materna en suero, la proteína plasmática asociada al embarazo, que es la PAP-A, y la translucencia nucal. El perfil de la trisomía 21 se va a caracterizar por tener una beta-HCG aumentada, una PAP-A disminuida y la translucencia nucal aumentada. La presencia pues, de esta característica va a tener una sensibilidad del 85%, pero con un rendimiento de falsos positivos cercano al 5%. Entonces, en cuanto a la translucencia nucal, si quieres, vale, siguiente diapositiva. Realiza pues, hacia el final del primer trimestre, en la semana 10 a 14, idealmente en la semana 11, cuando tiene el mayor rendimiento. Y la patogenia pues va a estar relacionada con un contenido anormal de la matriz extracelular, en este caso el colágeno, que conlleva un edema y pues por lo tanto al aumento de la translucencia nucal. Esta se define como un espacio hipoecoico en la parte posterior del cuello fetal y como les mencionaba anteriormente, pues representa edema mesenquimal. Durante este momento pues se va a realizar el cálculo de la edad gestacional con la LCN y la translucencia nucal, depende de donde uno lea, pues toman como significativo el mayor a percentil 95 o 99. Si quieres siguiente, ¿vale?
Bueno, entonces aquí pues existen unos criterios que están recomendados pues tanto por el ACOC como por la Escuela de Ecografía Obstétrica estadounidense para realizar la adecuada medición de la translucencia nucal. Pues aquí podemos ver pues en un corte lo que podríamos observar y se fijan abajo, no sé si vale si puedas indicarnos, pues está la translucencia nucal. Entonces pues ahí es donde se realizaría de forma vertical pues la medición del mismo. También dentro de las pruebas de tamización y pues que inician el diagnóstico prenatal existe la prueba cuádruple del segundo trimestre. Pues esta se complementa con también pruebas en suero que serían la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, el estriol y la inhibina y se complementa con la ecografía de primer trimestre tomando la sonolucencia nucal. En cuanto a el perfil de los pacientes con trisomía 21 pues va a estar caracterizado por una alfa-fetoproteína disminuida, un estradiol, una inhibina A y una beta-HCG aumentadas, acompañadas pues de las características que ya mencionamos anteriormente de la translucencia nucal aumentada. Es necesario igual realizar, o sea, una vez se tenga esto, dependiendo del riesgo calculado por paciente, se debe realizar la confirmación diagnóstica de manera prenatal. Y el siguiente, ¿vale? Entonces, si hay pruebas de tamización positiva, sugestivas de trisomía 21, el paciente debe ser llevado a confirmación a través de análisis cromosómico fetal, ya sea por cariotipo o microarray. Dependiendo de la semana en la cual se realice, pues la prueba va a ser diferente. De la semana 9 a la 14 se va a realizar el muestreo de vellosidades coriónicas de manera transcervical o transabdominal guiado por ecografía para la obtención del material genético. De la semana 18, esto es mal, de la semana 18 a la 22 se puede realizar la cordocentesis, que pues se hace transabdominal y se hace una punción del cordón umbilical para obtener muestra de sangre fetal y pues así realizar el cariotipo. De la semana 15 a 22 también está la amniocentesis, que pues como sabemos es herramienta diagnóstica para otras entidades, pero la idea es obtener una muestra de líquido amniótico y en esta realizar el estudio genético. Existe como prueba complementaria el ADN libre de células, sobre todo en pacientes de alto riesgo, madres que ya han tenido pacientes con trisomía 21 o mayores de 35 años. Entonces, bueno, ahí les mostramos cómo se realiza la amniocentesis, pues tanto la biopsia de las vellosidades coriónicas, ya sea transabdominal o transcervical, y la amniocentesis de manera transabdominal para la obtención del material genético y pues la confirmación de la presunción diagnóstica. Y en cuanto al diagnóstico perinatal no invasivo, pues como les mencionamos anteriormente, pues existe el ADN libre de células en pacientes de alto riesgo. En cuanto a la parte del diagnóstico postnatal, como bien nos explicaba anteriormente, pues vale, existen unas características fenotípicas del síndrome de Down, o pues la trisomía 21. Entonces, pues la sospecha diagnóstica pues siempre va a iniciar por el fenotipo cuando recibimos al bebé y durante la adaptación y pues los primeros días de vida. Sin embargo, pues el fenotipo no es suficiente para el diagnóstico y todos estos pacientes deben ser confirmados por una prueba genética. Durante los primeros días pues se tomarán muestras para llevarlas a cariotipo FISH o fluorescencia cuantitativa por PCR. Igual el gol estándar siempre va a ser el cariotipo y el FISH puede utilizarse en casos en los cuales se necesite un resultado en menor tiempo. En cuanto al abordaje perinatal, pues lo que les mencionamos anteriormente debe tener pues un tamizaje prenatal, una confirmación prenatal idealmente, ya sea pues con amniocentesis o biopsia de las vellosidades corónicas, realizar un hemograma, realizar la medición de TSH, realizar la ecocardiograma por la alta prevalencia de malformaciones cardiovasculares y también de gastrointestinales, como mencionaba anteriormente
Valentina. Perfecto, bueno, y vamos a ver un poco de tratamiento tal vez no tan centrado en las patologías, sino como el tratamiento de ciclo global. Y en ese sentido, esta imagen nos pareció súper bonita, nos caracteriza tal vez lo que un niño con trisomía 21 debe tener. Pues tener una terapia desde recién nacido, inclusive física, lenguaje, ocupacional, la asistencia pues como con múltiples opciones pues para su desarrollo, la prescripción pues de medicamentos, ya vamos a ver pues también lo que les contábamos de las alteraciones endocrinológicas que muchas veces también se asocian al metabolismo, esas recomendaciones que se le puede dar pues a los padres tempranamente, pues antes, por ejemplo, de la adolescencia, de la edad adulta, en cuanto a la alimentación, pues porque los pacientes con síndrome de Down también pues tienden a la obesidad de una manera que es más frecuente pues, que la población general. Y el tema también quirúrgico, ¿no? Entonces, como les hablábamos de las alteraciones gastrointestinales o de las malformaciones cardiovasculares, si bien esto permite que los pacientes tengan una mayor calidad de vida si se realiza un diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, pues esta imagen nos parece como muy ilustrativa, como en el sentido de lo que queremos dejar pues en esta charla. Y pues bueno, digamos que aquí también es muy importante lo que yo les mencionaba, también de esas intervenciones tempranas dirigidas como al apoyo. Entonces, si bien ustedes van a ver que cuando se realiza un diagnóstico, pues desde la parte de ginecología, se debe remitir a la familia, a la consulta pues de un genetista, de un neonatólogo, porque si bien ellos se les van a hablar con mucha más claridad sobre lo que significa tener un hijo con trisomía 21, ¿no? No es como ser fatalistas y pues no, ya aquí pues como que la familia pues no va a continuar ni nada, yo creo que es más bien de ser realistas y con el apoyo pues multidisciplinario, digamos que llegar como a un acuerdo pues del embarazo, de contarles pues cómo se puede abordar pues al niño futuramente pues ya después de nacimiento, si es necesario hacer pues estudios se van a realizar, digamos que eso es lo importante pues también de estas consultas que se redirigen posterior pues, al tratamiento. Y también es bien importante también de, pues, la educación a los padres, ¿no? Como ya les decía, en cuanto al manejo, a la recuperación, pues también posterior a si es necesario un tratamiento quirúrgico. Y también aquí también el apoyo pues multidisciplinario en el recién nacido, pues en cuanto si se le confirma X o Y diagnóstico. Entonces aquí, como mencionábamos, neumólogo, gastroenterólogo, cardiólogo, pues esto también tiene un impacto en las familias y como tal, pues en la mortalidad del recién nacido. Este cuadrito nos pareció muy ilustrativo, pues porque aquí nos da como un checklist de lo que tiene que tener el recién nacido y posterior a su vida, pues hasta digamos que llegar a su adolescencia. Entonces, si bien entonces ya entramos con 6 semanas de recién nacido, pues tener su prueba pues de tiroides. Aquí también, pues, tener un control, pues, de los ojos, porque también veamos que hay bastantes alteraciones, pues, oculares, entonces esto es súper importante. Aquí, pues, el tema del tamizaje, pues, también para audio, para, sí, pues, audiométrico, sí, de audiometría, los defectos cardíacos, por ejemplo, que podemos ver. Y bien, todo esto tiene un control, pues, hasta llegar, pues, ya a la adolescencia. Entonces, es no olvidarlo y tenerlo, pues, claro y presente de que estos checklists nos van a ayudar pues con el control y manejo del paciente a futuro. Y pues ya por último, recordar que la forma más elevada del conocimiento es la empatía, si bien todo esto tiene que tener pues debe ser lo más empático posible para las familias desde el diagnóstico prenatal, si bien no es fácil, pero pues se debe hacer un poco más fácil el proceso y debe ser un poco, pues debe ser más claro por parte de nosotros de cómo abordar las familias, de cómo se realiza ese abordaje del recién nacido y cómo dejar claro a las familias que de que un niño o sí, un niño con síndrome de Down también puede tener muchas oportunidades pues muchas posibilidades como lo que es un paciente normal, ¿no? Un paciente pues sin una malformación sí, congénita. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, nos cuentan, doctores, quedamos pendientes. Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, Anita, te escuchamos. Listo. Buenas noches, Ana María Sarante. Muchas gracias, doctores, por la revisión. Creo que abarcaron eh, el tema en, todo su, en toda su extensión. Quisiera de pronto hacer como unas anotaciones puntuales y reforzar algunas ideas. Voy a arrancar un poco por el tema de la parte prenatal, como para que no se me vaya a quedar nada. Lo primero es, si bien como ustedes mostraban de la frecuencia y que es la aneuploidía más frecuente, con el venir de los años y con todas estas nuevas leyes que generan la posibilidad de hacer interrupción voluntaria del embarazo, podríamos decir que cuando hablamos de nacidos vivos, estamos teniendo unas cifras que no son reales porque muchos pacientes se hizo la interrupción voluntaria durante la gestación y que no eran pacientes probablemente que tuvieran una cardiopatía compleja que fuera viable. Entonces, digamos que los casos con síndrome de Down se han venido probablemente disminuyendo, algunos en Colombia porque ya hay muchos de los pacientes que toman esa decisión de los padres, pero en países en Europa y en Estados Unidos cada vez es menos frecuente que esos pacientes lleguen a término, independientemente pues que sabemos que son personas o individuos pues que pueden tener viabilidad. Segundo, en cuanto al diagnóstico prenatal, entonces también quería como adicionar unas cosas. Digamos que si todo puede empezar por la parte de la sospecha ecográfica, y dentro de los estudios, como decía el doctor, dependiendo de la semana de gestación, uno pues aplica una u otra técnica, si es biopsia de vellosidades coriales o si es amniocentesis, pero finalmente lo que nosotros usualmente pedimos es más el cariotipo que la hibridación genómica comparativa, porque digamos que el cariotipo es más económico, nos da más información, o sea, nos da la información que necesitamos y pues en algunos sitios es como más fácil de realizar y a veces lo que se hace es que se complementa con FISH. ¿Por qué? Porque el cariotipo requiere de un cultivo de células, mientras que el FISH no. Si no llegara a crecer nada, probablemente de pronto el FISH pudiera ayudarnos a mirar de forma rápida si hay una señal adicional de alguno de los cromosomas, en este caso del cromosoma 21. La hibridación también digamos que es algo útil en el diagnóstico prenatal, pero a veces uno lo utiliza más para cuando sospecha otros síndromes o alteraciones genéticas como síndromes de microdeleción duplicación. Entonces, usualmente uno se va más a pedir el cariotipo y el FISH cuando hace la amniocentesis. Lo otro es en cuanto a la prueba de diagnóstico prenatal no invasivo en sangre materna. Alrededor de la semana 5 o 7, a nivel de la placenta se van descamando células que son del embrión y esas células se pueden encontrar en la sangre materna. Entonces, digamos que es una forma indirecta de mirar alteraciones como neuploidías frecuentes, 13, 18, 21 cromosomas sexuales y algunos síndromes de microdeleción y duplicación. Pero la prueba prenatal no invasiva en sangre materna nunca va a ser una prueba confirmatoria. Siempre va a ser una prueba de tamizaje. Entonces uno la puede ofrecer inicialmente ante un embarazo o la madre que no quiere hacerse un estudio invasivo porque tiene miedo de las complicaciones, aunque cada vez el riesgo de abortos es menos en este tipo de procedimientos, pero nunca es exento de tenerlos. Uno lo pide entonces como para tamizar. Entonces acá el mensaje que yo quería decir es la prueba prenatal no invasiva en sangre materna siempre va a ser de tamizaje. Nunca va a ser confirmatoria. Si yo tengo una prueba prenatal no invasiva negativa, yo relativamente me puedo quedar tranquilo. Si me sale positiva, lo ideal es que se confirmara por amniocentesis. Entonces eso es muy importante en el momento que uno tome decisiones y también para explicarle a los padres que a pesar de esa prueba podría ser que sea necesario posteriormente llegar a una amniocentesis. Y finalmente también quería como puntualizar el tema de los estudios postnatales, donde es importante que el fenotipo de los niños con síndrome de Down es muy característico. Entonces, si bien muchas veces uno le da como angustia ese tipo de diagnósticos, si el paciente tiene una cardiopatía, si el paciente tiene todo el fenotipo que es claro, uno le podría decir al padre, este paciente tiene un síndrome de Down. Vamos a pedir el cariotipo
pero tiene un síndrome de Down porque mientras que sale el cariotipo, ese paciente se pierde de terapias, se pierde de iniciar una rehabilitación y los papás se llenan de esperanzas pensando que el cariotipo les va a cambiar la vida, sabiendo que estamos frente a un niño que tiene todas las características y que incluso tiene malformaciones que apoyan el diagnóstico. Entonces, si bien es bueno ser cautelosos, también es un diagnóstico que clínicamente se podría realizar y que nos ayudaría también de pronto a tener como medidas de intervención tempranas. El cariotipo nos sirve para dos cosas. Pues uno, para que los papás tengan la prueba de que efectivamente es un síndrome de Down y dos, para ver el mecanismo. Como decía el doctor en la explicación, la mayoría de pacientes con síndrome de Down son trisomías que se llaman trisomías universales libres. Es decir, tienen en todas sus metafases un cromosoma 21 de más y ese cromosoma 21 está libre, no está pegado a ningún cromosoma. Usualmente esos son los más frecuentes y el riesgo de recurrencia para los padres es bajo. Pero si por el contrario, cuando uno hace el cariotipo ve que el niño tiene una translocación robertsoniana, es decir, que ese 21 está pegado a otro cromosoma de los acrocéntricos, uno tiene que tener claro que hay que hacerle estudio citogenético a los padres porque eso va a cambiar el pronóstico reproductivo. Hay que mirar si esas translocaciones de nuevo o si es heredad de los padres, porque como nos mostraron, hay translocaciones balanceadas, es decir, los padres son sanos, tienen 45 cromosomas, no hay pérdida de material genético, pero en el momento de hacer la segregación y la recombinación con los cromosomas de la pareja, se van a generar esas alteraciones donde puede haber una segregación no balanceada y tener entonces un riesgo mayor para una próxima gestación de volver a tener un hijo con síndrome de Down. Esas eran como las consideraciones que quería adicionar a lo que nos habían hablado los doctores el día de hoy. Bueno, pues yo los quiero felicitar. Realmente se denotó el conocimiento, el dominio del tema, las diapositivas muy bien hechas, doctores. Entonces, excelente por ello. Segundo, gracias a la doctora Sarante por acompañarnos y complementarnos, ¿verdad? Y desde el punto de vista pediátrico, y si bien empieza de forma antenatal y prenatalmente, cuando estos niños se deciden obviamente llevar a un nacimiento efectivo y nacen, hay que hacer un acompañamiento todo el tiempo, porque ustedes muy juiciosos nos mostraron a todo nivel todos los sistemas involucrados y hay que hacer un seguimiento multidisciplinario por todas las especialidades, pero al final el que integra todo es el pediatra. Entonces, de esta manera, nunca olvidar el seguimiento si es necesario por ortopedia, gastroenterología, cardiología, pero integrar todo y lo que sea pertinente y necesario, porque estos niños necesitan todo el tiempo con sus padres una asesoría completa y bien hecha, porque de alguna manera sí, obviamente los condicionan todo lo que ustedes nos han contado. Entonces, agradecerles por su tiempo, Ana María, nuevamente por tu presencia, a felicitarlos a los doctores que nos introdujeron en el síndrome Down. Muchísimas gracias.